A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast A Contraluz. Un podcast que desarrolla distintas temáticas y por eso las hemos dividido en series. En los primeros 4 capítulos escuchamos una serie llamada Otras Experiencias, que nos hablaba de discapacidad y a la cual volveremos más adelante cuando la temática se ocurra. Pero esta vez, en este capítulo 5, les quiero dar la bienvenida a una serie que hemos denominado Huellas de Tinta. Huellas de Tinta hablará de libros y literatura. Siempre que tengamos en nuestro podcast invitados que tengan que ver con los libros o la literatura, es decir, autores, lectores, libreros, editores, traductores, bibliotecólogos y todos aquellos que formen parte de la cadena del libro o que simplemente les guste la literatura y que la tengan en su vida como algo muy maravilloso, van a estar invitados aquí a esta serie Huellas de Tinta. Y para inaugurarla hoy les tengo un invitado especial, como todos los invitados que uno siempre dice que son invitados especiales, pero este en realidad tiene mucho para contar. Es el profesor y escritor Pablo Montoya Campuzano, profesor titular de la Universidad de Antioquia y que en su haber tiene más de 7 novelas, libros de cuentos, ensayos, poesía. Es un hombre bastante activo en cuanto a lo que tiene que ver con escritura, no solamente literatura, sino escritura académica, porque también tiene varios análisis de sus temas académicos, en especial, por ejemplo, un libro sobre novela histórica latinoamericana. Vamos a conversar con Pablo durante 2 capítulos. Esta primera parte vamos a presentar algunos aspectos de su vida personal, algo que nos va a contar sobre el oficio de escribir y vamos a empezar de pronto a hablar de algunas de sus obras. Así que les doy la bienvenida al 5º capítulo de A Contraluz, el podcast. No se les olvide compartirlo, seguirnos en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Así que, pues nada, vámonos para la Universidad de Antioquia, porque allá fue donde conversamos con Pablo Montoya. Vamos a irnos ya mismo a viajar hacia la universidad para comenzar la primera parte de la entrevista con Pablo Montoya en el podcast A Contraluz, inaugurando la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos todos. Pablo, bienvenido. Gracias, Mauricio. Entonces, comencemos hablando pues de esa vocación cosmopolita que tiene Pablo Montoya. Nace en Barrancabermeja, estudia en Tunja, en Bogotá, tiene su desarrollo profesional en París y bueno, ¿cómo resulta todo eso? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, en principio yo estaba destinado a ser un muchacho más bien metido en el terruño, pero poco a poco me fui como interesando por el viaje. Yo comencé a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia y rápidamente me di cuenta que no era por ahí mi camino y se me presentó la posibilidad de estudiar música a Tunja. Entonces, mi primera experiencia cosmopolita es en Tunja. Sí. Imagínate, y allá en realidad conocí, digamos, durante los años que viví allá y estudié música y filosofía y letras, conocí gente como de todo el país. Tunja en ese momento, estoy hablando de la década del 80 del siglo pasado, recibía estudiantes de todas partes del país. Tunja es una ciudad más bien universitaria. Entonces ahí tuve como mi primera experiencia con gente de Colombia que venía de las costas, de los Santanderes, de los llanos, de Boyacá mismo, de Antioquia, por supuesto. Y en la escuela de música llegaron un montón de estudiantes, músicos tardíos, los llamo yo, también de diferentes partes de Colombia. Entonces ahí estudié música
estudié Filosofía y Letras en Tunja, lo hice a distancia, en la Santo Tomás de Aquino, y luego vino la gran experiencia, que ahí sí podría hablar, la experiencia cosmopolita, que es la parisina. Entonces se me abrió mucho el mundo, no solamente el mundo del conocimiento de los otros, sino el mundo literario, ¿no? Pues aprendí otra lengua, leí en esa lengua francesa, profundicé en la literatura de ese país que es y sigue siendo formidable. Ahí también conocí la experiencia del exilio, que es una experiencia que a mí me parece vital, al menos para mi obra, porque varios de mis libros están atravesados, tanto por la experiencia del viaje como por la experiencia del exilio. Entonces, allá hice el doctorado en literatura, la maestría y el doctorado, y bueno, volví a Medellín y prácticamente la ciudad donde más tiempo he vivido es Medellín. Entonces soy una especie de antioqueño híbrido, porque nací en Barranca, me eduqué en Tunja, me maleduqué en París y volví a Medellín. Y en Medellín soy profesor universitario, porque he mantenido un vínculo muy fuerte con la enseñanza de la literatura, y mis novelas históricas están muy arraigadas en lo que yo llamaría la investigación de tipo académica. Y eso me lo ofreció París, sin duda, la experiencia universitaria allá en la Sorbona. Pero sí creo finalmente, Mauricio, que la experiencia cosmopolita está muy presente en mis libros, ¿sí? O sea, en mis libros hay un diálogo permanente entre las fronteras, no solamente las fronteras genéricas de los géneros literarios, sino las fronteras territoriales. Mis libros se mueven de un lado a otro, hay personajes de Europa, personajes latinoamericanos, personajes de otras territorialidades. Y yo creo que eso es lo que caracteriza en buena medida mis libros. O sea que podríamos decir que tus novelas son extraterritoriales. Algunas de ellas sí. Yo creo que yo podría dividir la obra mía como en dos grupos. Aquellas novelas o cuentos que se ocupan de Medellín, de Colombia y la violencia, y las otras que yo llamaría propiamente extraterritoriales, que son como las novelas históricas, digámoslo así, Lejos de Roma, Tríptico de la Infamia, Marco Aurelio, Los Límites del Imperio, en la que yo trato como de relacionar mi mundo como escritor colombiano, conectado con esas otras épocas, con esas otras realidades culturales, y todas penetradas de algún modo por personajes artistas, personajes que están vinculados profundamente al mundo de la política o al debate del poder político. Entonces creo que sí, hay una parte de mi literatura que sí se piensa y se asume como extraterritorial. ¿Cuál fue como ese detonante para tomar la decisión de irte a estudiar lejos? O sea, como que algo que digas como, por esto fue que me fui a París. No sé. Bueno, hay por un lado la situación política que atravesaba Colombia en ese momento. Te hablo de los años 90, que fue una década muy agresiva, muy violenta. Y a pesar de que yo estaba en Tunja, hasta Tunja, que Tunja era una ciudad relativamente tranquila, hasta allá llegó, digamos, toda esa situación tan crítica, esas persecuciones, esa violencia generada por diferentes factores, ¿no? Entonces, una de las cosas que me hace ir del país tiene que ver un poco con la situación tan difícil que yo veía en ese momento para mi futuro. Bueno, terminé volviendo a Colombia, pero creo que era necesario que yo me fuera porque me sentía de alguna manera atropellado, asfixiado. Quería garantizarle a mi hija mayor, Sara, que en ese entonces era una niña, quería garantizarle como un futuro más amable. No sé si se lo otorgué, ella se quedó en Francia finalmente. Entonces ese es uno de las causas. La otra, sin duda, el papel que ejercía los centros culturales de Europa, que ahora no son tan fuertes, pero como en mi generación hubo tanta atracción por París, sobre todo por París, pues terminé yendo allá, siguiendo un poco los pasos pues, de una serie de escritores que yo leía mucho en aquel entonces: Carpentier, Cortázar, García Márquez, pues Vargas Llosa, por hablar de los latinoamericanos, ¿no? Entonces también yo quería ir a hacer una investigación sobre la música en la obra de Alejo Carpentier, y Carpentier tuvo una relación muy fuerte con París. Me parecía que era importante que yo estuviese allí,
para encontrar la bibliografía y bueno, como parte de la inmersión. Exactamente. Y tener la experiencia. Teníamos amigos en París que me recibían y bueno, me tiré al charco, como se dice, con los ojos cerrados, no sabiendo lo que iba a pasar, y finalmente tuve un proceso difícil, porque fui un estudiante inmigrante, y bueno, recibí las cosas buenas y las cosas malas, digámoslo así, de la experiencia exiliada. ¿Cuáles fueron esos retos, ahorita que hablaste del exilio, cuáles fueron esos retos que tuviste que asumir como colombiano en Francia? Bueno, en primer lugar fue la experiencia de la precariedad. Digamos, la experiencia, yo no fui becado, yo no fui, digamos, en las mejores condiciones económicas, entonces me tocó vivir, sobre todo los primeros años, haciendo trabajos varios de inmigrantes, y eso fue difícil, pero también fue una experiencia, pues, digamos, atravesadas por la fraternidad, por el conocimiento de algunos amigos que fueron vitales, pues, para que yo, digamos, siguiera adelante. El reto fundamental fue, digamos, conocer esa lengua, la lengua francesa, conocer su literatura, como tratar de beber de esa tradición literaria, que creo que he bebido de ella, y eso se nota en mis libros, sin duda alguna. Entonces también fue un reto eso, ¿no? Tratar de llevar a cabo la maestría y el doctorado en medio, pues, de estas dificultades que te digo. Pero creo que todos esos retos y todas esas dificultades fueron de algún modo superadas, ¿no? Yo logré hacer la maestría, logré hacer el doctorado, logré encontrar un trabajo aquí en la Universidad de Antioquia. O sea que fue un proceso de formación muy intenso, es verdad, atravesado por el desarraigo, atravesado por una especie a veces de desamparo que yo sentía, pero creo que fue vital de todas maneras esa experiencia, ¿no? Ahora hablemos de aquello que tanto nos pica, y es el escribir, ¿cierto? O sea, ¿para qué se escribe y para quiénes se escribe? Bueno, yo creo que yo eso lo fui aprendiendo con el paso de los años. Yo escribí los primeros libros porque, pues, quería escribir cuentos, porque me fascinaba leer, desde niño me fascina leer, y de algún modo se me presentó la posibilidad de ser escritor, ¿cierto? Yo, como te digo, empecé a estudiar música en Tunja con la idea de ser un compositor, pero me di cuenta que yo no tenía oído absoluto, que yo era un compositor fallido completamente, y pasé a ser un instrumentista. O sea, yo fui flautista y sentí que como instrumentista yo no me realizaba, yo sentía un gran vacío creativo, y creo que esa creatividad logré plasmarla, o logré encontrarla más bien en la escritura literaria. O sea, como músico eras muy buen escritor. Exactamente, sí. Y como escritor me sonó la flauta. Eso. Como se dice. A Contraluz, el podcast. Entonces creo que yo comencé a escribir porque de algún modo era lo que mejor hacía, ¿no? Porque poco a poco empecé a sentir o a tener reconocimiento por parte de mis amigos, y era como una especie de entusiasmo, ¿no? Escribir era un acto entusiasta, era un acto de comunión con algunos amigos que también escribían, de comunión con los escritores, ¿cierto? Y bueno, poco a poco me fui como enrumbando a la escritura de cuentos, que fue lo que, bueno, yo en realidad primero escribí poesía, luego pasé a escribir cuentos, que eso fue lo que yo escribí más que todo al principio de mi formación literaria, y después pasé a los ensayos y a las novelas. Entonces, pero poco a poco, te decía, fui como dándome cuenta que para mí escribir era un acto como de rebeldía, era como un acto también de manifestar mi descontento, y también, por supuesto, mis afirmaciones existenciales. Entonces, poco a poco se me fue introduciendo mi propia experiencia como persona, como ciudadano colombiano. Empecé a encontrar asuntos que me parecían interesantes abordarlos, que son los de la violencia. Entonces empecé a preguntarme cómo abordar esas violencias en la literatura de un modo distinto, ¿no? Porque yo creo que también se escribe porque uno conoce o está conociendo la tradición literaria, y en algún momento me pregunté que yo, como parte de esa tradición, en qué podía aportar, en qué podía oxigenar esa tradición literaria colombiana, y también eso fue un motivo que me lanzó a escribir, ¿no? Entonces son como varios motivos. Ahora, uno, ¿para quién escribe? Uno escribe
yo escribo para alguien que es como una proyección de mí mismo. Alguien que le guste las cosas que me gustan a mí, que se interese por los temas que yo me intereso. Yo evidentemente no busco el gran público, yo busco un público, digamos, más pendiente como de la factura literaria, de esas relaciones que la literatura busca con las artes. Sí, no sé, yo muchas veces pienso que el lector de mis libros es como alguien que se parece mucho a mí, ¿no? En los gustos, en las inquietudes. Yo, por supuesto, jamás escribo pensando en la masa lectora, ¿no? Yo más bien pienso en un escritor o en un lector más bien exigente con los contenidos literarios, con las formas literarias. Sí, eso es lo que yo te podría decir frente a esa pregunta que es tan difícil, ¿no? Sí. de responder. Cuando acabas un libro, porque es que Borges decía que todos son borradores, ¿cierto? Que no hay nada, pues, absolutamente bien escrito, pues, por lo que él decía, todos son borradores. Cuando acabas un libro, ¿qué haces con él? ¿No lo vuelves a leer? ¿Lo dejas ahí? ¿Cómo es ese proceso de terminar algo y ya después verlo publicado? Bueno, en realidad yo te podría hablar de algunos libros míos que son escritos después de un proceso más o menos feliz y fácil de elaboración. Pero también te podría hablar de los libros que más dificultad me generan, ¿no? Sobre todo de las novelas, que son unos libros, sobre todo las novelas históricas, que significan para mí tanta investigación. Entonces, frente a estos últimos, sí hay un trabajo de años de lecturas. Luego de que las lecturas se hagan en buena parte, pasa uno o paso yo al asunto de la escritura. Soy muy meticuloso, soy bastante exigente con la corrección. No sé, mientras estoy escribiendo el libro y antes ya de dejarlo en manos del editor, mis libros o este tipo de libros pasan por muchas lecturas, por muchas correcciones, por una limpieza casi que maniática. Sí. Esto hace muy posiblemente que los libros míos o este tipo de libros de pronto demuestren o manifiesten o le expresen al lector un deseo como de contención, de limpieza, de pulcritud literaria. Pero así es como yo escribo, me interesa mucho la perfección. Si es que eso existe en literatura, sí, ¿no? Sí, que como dice Borges, no existe, ¿no? Eso no, siempre estaremos corrigiendo. Ahora, cuando entrego la novela, trato de desentenderme de ella. Claro. Si hay una reedición y se me han dicho, mira, quedaron errores, vuelvo a corregir esos errores y quizás, aunque muy pocas veces, por ejemplo, con Tríptico de la Infamia, yo hace tiempos que no leo Tríptico de la Infamia, ¿no? Leo pasajes a veces cuando me toca hacer lecturas, sí, pero ya leer las novelas enteras, a veces sí leo pequeños textos que yo he escrito, cuentos o poemas en prosa, eso sí los leo a veces, como a veces como para darme ánimo, ¿no? Como para decir, bueno, esto está bien, sigamos escribiendo, porque me interesa mucho ese tipo de literatura, la prosa poética, que es lo que estoy ahora trabajando en este momento. Entonces a veces abordo mis libros de prosas poéticas como para retroalimentarme, para animarme de algún modo en este proceso de la escritura literaria. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? Te traemos los títulos y años de publicación de las 7 novelas de Pablo Montoya. 1. La sed del ojo, 2004. Explora la relación entre el arte y la obsesión a través de la historia de un fotógrafo y su modelo. 2. Lejos de Roma, 2008. Narra la vida de un poeta latino exiliado en una provincia del Imperio Romano, reflexionando sobre el poder y la soledad. 3. Los derrotados, 2012. Aborda las secuelas de la violencia en Colombia a través de las historias de personajes afectados por el conflicto. 4. Tríptico de la Infamia, 2014. Relata las vivencias de 3 pintores europeos en América durante el siglo XVI, enfrentando la barbarie y la conquista. Esta obra le valió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 2015 y el Premio Casa de las Américas José María Arguedas en 2017. 5. La Escuela de Música, 2018.
una novela que entrelaza la música y la literatura para narrar la formación y desafíos de un joven músico en medio de la violencia colombiana. 6. La sombra de Orión, 2021. Ofrece una mirada profunda a la realidad de Medellín, explorando las cicatrices de la guerra y la esperanza de sus habitantes. 7. Marco Aurelio y los límites del imperio, 2024. Ambientada en el siglo II, esta novela se centra en el emperador Marco Aurelio, quien, enfrentando la peste, invasiones bárbaras y desafíos personales, reflexiona sobre su vida, la muerte y los límites del poder. Montoya presenta un fresco impactante de la Roma imperial y una mirada íntima a un líder que marcó la historia con su lucidez y humanidad. Terminamos así este capítulo de A Contraluz, el capítulo 5, que hoy inauguró la serie Huellas de Tinta. Estuvimos conversando con Pablo Montoya, pero dentro de 8 días sale el 6º capítulo, que es la continuación de la entrevista. Si les gustó, esperen que dentro de 8 días sale la continuación, el final de la entrevista con Pablo Montoya. Recuerden compartir, recuerden si quieren comentar, seguirnos en las plataformas, porque estamos ahí con el podcast A Contraluz. Hasta dentro de 8 días. A Contraluz, el podcast.